la última sesión hablando del motor de corriente continua. Entonces, el motor de corriente continua tiene dos partes. Tiene la parte del rotor, que se alimenta con la tensión V sub A, y la parte de la armadura, que es la que genera el campo electromagnético con el que se genera la excitación en el motor. Entonces, hay dos formas de controlarlo. El control por inducido o el control por inductor. ¿Vale? Siempre hablando de motores de tipo compound. ¿Vale? Que son los que llevan 4 terminales, uno para poder alimentar el inducido y otro para poder alimentar el inductor. En el caso del control por inductor, lo que hacemos es modificar la tensión V sub F, o sea, la función de transferencia del sistema será la velocidad de giro del motor partido por la tensión V sub F. Y en el caso del control por inducido, lo que hacemos es modificar la tensión V sub A. Y entonces será la función de transferencia sobre omega m partido por V sub A. ¿Vale? ¿El motor de tipo comput es el único que existe? No, normalmente los motores o hay 4 versiones, ¿no? El comput tiene 4 terminales, pero otras opciones sería el motor serie y el paralelo y el de imanes permanentes. Vale. En el caso del motor serie y el paralelo, ¿qué quiere decir? Pues que inducido e inductor están en serie o inducido e inductor están en paralelo. Ninguna de las dos opciones es muy buena porque no tiene un comportamiento lineal el motor, pero es mucho más sencillo el conexionado. Y en el caso de pequeños motores, pues el campo magnético del inductor pues está generando este flujo magnético necesario para que el motor gire. ¿Vale? Entonces, en el control por inductor, ¿qué hacemos? Pues V sub A es constante, ¿vale? Por lo tanto, el flujo electromagnético que se genera, pues dependerá de K sub F, que es la constante de flujo del estator, por la corriente I sub F. Y el par motor, pues es proporcional a la constante de intensidad por la corriente I sub A, ¿vale? Que al ser constante, pues es la misma siempre.
Así que al final es una constante que vamos a llamar constante del motor por la corriente I sub F. ¿Cuál será el circuito eléctrico que va a tener el motor? Pues la tensión V sub F será la corriente I sub F por R sub F más L sub F por S. Así que al final el par motor es la constante K sub M por V sub F partido R sub F más L sub F por S. Y sí, eso es. Vale. ¿En qué se reparte el par motor? Bueno, pues el par motor, digamos que lo que tenemos es el rotor, que es un cilindro que tendrá un determinado momento de inercia, J sub m, y este cilindro pues está apoyado en unos cojinetes, ¿vale? Y esos cojinetes tendrán un determinado coeficiente de rozamiento viscoso V sub m. Entonces, el par es expresado en estos términos, la velocidad de giro del motor por J sub m por S más V sub m. Será la ecuación característica del par, ¿vale? Entonces, esta ecuación eléctrica del par tenemos que igualarla a la ecuación mecánica del par. De tal forma que la expresión, ¿no?, J sub m por S más V sub m será igual a K sub m por V sub F, R sub F más L sub F por S. Y nuestra función de transferencia, omega m partido por V sub F, pues será igual a K sub m partido RF más LF por S, JM por S más V sub M. Vale, esta será la función de transferencia del motor controlado por inducido. Este no es perdón, por inducido, no, por inductor. Este no es la forma más común de controlar los motores de corriente continua. Ya dijimos que es un truco trampa para el caso en el que tengamos motores que son de mucha potencia y el control desde el inductor va a hacer que con una intensidad mucho menor, pues entonces podamos controlar el funcionamiento del motor, ¿vale? O sea, motores de muchos caballos. El problema, pues, radica en que pues, ese control a través del flujo, modificando el flujo, pues no estamos en las mejores condiciones de control. Sobre todo a pequeñas velocidades, pues el motor va a ser muy alineal, no va a tener un buen comportamiento, ¿eh? Una vez que ha arrancado, pues entonces sí que funcionará, pero claro, si la tensión V sub F es pequeña y la corriente I sub F es pequeña, pues entonces habrá poco flujo en el bobinado del rotor y no podrá girar, no generará suficiente par, ¿eh?
Entonces, pues ahí habrá alinealidades en el sistema. El otro tipo de control, que es el más común, control por inducido. ¿Vale? Bien, la situación es similar, ¿no? Tenemos un motor con sus 4 bornas, tenemos la tensión VF, I sub F, RF, LF, esto genera el flujo sobre el motor y la tensión de armadura con la corriente de armadura, la resistencia de armadura. Bueno, no, esto lo he pintado aquí la bobina y aquí la resistencia. Y V sub B, que es la fuerza contraelectromotriz. Vale. Entonces, ahora, en este caso, ¿cuáles son las ecuaciones eléctricas del motor? Bien, pues en este caso, V sub F es lo que vamos a dejar constante. Vamos a alimentar de forma constante la tensión V sub F, de tal forma que este flujo también será constante, ¿vale? Que es una situación idónea de funcionamiento del motor. Y entonces ahora las variaciones de la intensidad y suba será lo que modifique el par y modifique, por tanto, la velocidad del motor. Bien, la tensión V sub A será igual a, bueno, pues ya hemos visto, bueno, no hemos visto, pero en una resistencia y una inductancia en serie, la respuesta es R sub A más L sub A por S, cuando está la resistencia y la inductancia en serie, más la tensión VB. La tensión VB es lo que llamamos fuerza contraelectromotriz y se opone al movimiento. ¿Vale? De tal manera que es una tensión directamente proporcional a la velocidad de giro del motor. Así que hablaremos de una constante K sub B, que será la constante de la fuerza contraelectromotriz y multiplicado por esta velocidad omega m. ¿Vale? Entonces esta será nuestra segunda ecuación eléctrica. Y la última ecuación es que el par es directamente proporcional a la corriente de armadura por una constante a la que vamos a llamar K sub m. ¿Vale? Una curiosidad es que K sub m y K sub b tienen el mismo valor numérico. Dependiendo de en qué unidades las escribamos, pues no estarán no sé cómo decirlo. Si en vez de ponerlo en metros por newton metro lo ponemos en kilopondios, pues cambiará esta relación. Pero en unidades del sistema internacional tendrían el mismo valor numérico, aunque unidades diferentes, porque representan cosas distintas. Bien, ¿cuáles serán las ecuaciones mecánicas? Bueno, pues la ecuación mecánica es la misma que hemos visto antes, ¿no? El par motor es el producto de la velocidad por el momento de inercia del rotor
multiplicado por S más el coeficiente de rozamiento viscoso del el rotor. Esto es si el motor está suelto, no tiene conectado nada, pero si el motor tiene conectado una carga, tiene conectado una carga, una JC y una B sub C, pues claro, el par será el sumatorio de todos los pares que tengamos, ¿no? Entonces, este par es el debido al propio rotor, ¿vale? Pero pues podría haber otro par que sería JM, JCS más B sub C debido a la carga. La carga es aquello que está arrastrando el motor, que normalmente ese par debido a la carga será mucho mayor que el debido al rotor, ¿no? Entonces, al final, este par motor, esta suma de pares, pues será omega m por Jm más Jc por S más B sub m más B sub C. Toda la suma de los elementos que tengamos en la cadena cinemática. ¿Vale? Bien. Bueno, en este caso, por simplificar, vamos a considerar solo la parte debida al rotor. ¿Vale? Vamos a considerar el motor girando en vacío, que no tiene una carga. Entonces, la función de transferencia tenemos que obtenerla combinando las ecuaciones eléctricas con la ecuación mecánica. Así que de la primera ecuación tenemos que despejar el valor de bueno, en primer lugar sustituir el valor de VB. Y VA es I sub A por RA más LA por S más K sub B por omega M. Y ahora, I sub A será V sub A menos K sub B por omega M partido RA más LA por S. Y el par motor desde el punto de vista eléctrico será K sub M por VA menos K sub B omega M RA más LA por S. Y esto tiene que ser igual al par motor eléctrico mecánico. El par motor eléctrico tiene que ser igual al par motor mecánico. Así que al final K sub M por V sub A menos K sub B omega M R sub A más L sub A por S es igual a omega M J sub M S más B sub M. ¿Vale? Venga, pasamos. Tenemos K sub M por V sub A menos... Sí, espera. A ver. Mejor de otra manera. K sub M V sub A menos K sub M K sub B omega M es igual a omega M por R sub A más L sub A por S
por J sub M por S más B sub M, ¿vale? ¿Y qué quiere obtener? Omega M partido por VA. Venga, pues entonces tengo que pasar este término a la derecha y luego pasar todo dividiendo, ¿vale? Así que omega M partido por V sub A será igual a R sub A más L sub A por S, JM por S más B sub M más K sub B, K sub M, y en el numerador me queda K sub M. Correcto, ¿vale? Bueno, pues esta será la función de transferencia del motor controlado por inducido. En algunas ocasiones, lo que me interesa es, en vez de la velocidad de giro del motor, la posición de giro, la posición del motor. Para esto, pues bueno, basta con recordar que la velocidad es la derivada de la posición. Como S es el operador derivada, entonces esta función de transferencia quedaría K sub M partido S, que multiplica a R sub A más L sub A por S, J sub M por S más B sub M, más K sub B, K sub M. Y esta será la función de transferencia del control de posición. ¿Vale? Realmente utilizaremos el motor controlado por inductor. Pues no, pues nunca, no es el modo normal, por lo que os he dicho. Si ya un motor de corriente continua tiene ciertas alinealidades, pues si ya encima controlamos la velocidad reduciendo el flujo, pues el comportamiento es todavía mucho, mucho peor. O sea, un motor de corriente continua no es el colmo de la precisión cuando queremos un sistema servocontrolado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque esto cae en el examen fijo. O si lo hago yo, entonces os parece muy, muy fácil. Tendríamos que hacer ejercicios para... Son siempre, bueno, que son siempre los mismos, o sea, siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de los ejercicios? Pues tener algún elemento conectado al eje. O sea, la parte eléctrica es siempre la misma. La que cambia es esta. ¿Cuál es la carga que tengo? ¿Cómo está conectada? Si es a través de una reductora, si no es a través de una reductora. Bien.
Otros casos de función de transferencia que nos pueden resultar útiles o interesantes, ¿no? El más común es el del tren de engranajes. ¿Vale? Entonces, el tren de engranajes, tenemos una rueda de entrada conectada a una rueda dentada y otra rueda dentada de salida, ¿vale? Aquí tenemos omega m, vamos a llamarle, aquí tenemos omega L, aquí tenemos N1 y aquí tenemos N2. N1, número de dientes de la rueda dentada, ¿vale? Entonces, N, que es la relación de transformación, es igual a N1 partido por N2. Y lo que encontramos pues es que el ángulo θ sub m o el ángulo θ sub L, pues la relación entre el producto de la velocidad por el número de dientes permanece constante, ¿eh? O sea que omega m por N1 es igual a omega L por N2, o que θ sub m por N1 es igual a θ sub L por N2, ¿vale? Bien. En el caso de los trenes de engranaje, esto es lo que pasa con la velocidad, pero ¿qué es lo que pasa con el par? O sea, si yo tengo, vamos a poner casos, ¿no? Si yo tengo que N1 es mayor que N2, ¿sí? Y este es el lado del motor y este es el lado de la carga, ¿vale? Si yo tengo que N1 es mayor que N2, entonces lo que tengo es una aceleración, ¿no? Se llama un multiplicador. ¿Vale? Entonces, por cada vuelta que da la rueda 1, la rueda que está acoplada del motor, la rueda 2 da un montón de vueltas, ¿vale? Entonces, para que este valor se mantenga constante, ese producto, pues la omega de velocidad de giro del motor tiene que ser menor que la velocidad de giro de la carga, ¿eh? Por eso se le llama multiplicador, porque lo que hace es aumentar la velocidad. Si N1 es menor que N2, entonces la velocidad de giro del motor tiene que ser mayor que la velocidad de giro de la carga. Entonces, esto es una reductora. ¿Vale? Desde el punto de vista de regulación o de control, vamos a ignorar las pérdidas que hay en el sistema de rueda dentada, ¿eh? Vamos a considerar que es un sistema lineal, que no es verdad, y vamos a considerar que no tiene pérdidas, que tampoco es verdad. Pero bueno, será una aproximación, ¿eh? Que luego se podría corregir al final. Vale.
¿qué pasa con el...? Esto es con respecto a las velocidades, pero ¿qué pasa con respecto al par? Bueno, pues si estamos en un caso del multiplicador, el par motor va a ser mayor que el par de la carga, ¿eh? O sea, el par que vamos a tener en el motor, en la carga va a ser inferior, porque estamos multiplicando la velocidad, ¿eh? Entonces, el producto, o sea, la potencia, ¿eh?, en la entrada y en la salida tiene que mantenerse constante. Por lo tanto, el producto velocidad por par tiene que mantenerse constante, ¿eh? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el par del motor va a ser igual a N2 partido por N1 por el par de la carga, ¿vale? No. N1 partido por N2 por el par de la carga, eso es, ¿vale? Entonces, el par de la carga, para que esta sea igual, pues tiene que ser un valor inferior. Y en el caso de una reductora, pues bueno, aunque, o sea, como N1 es menor que N2, la velocidad del motor es mayor que la velocidad de la carga. Entonces, este producto par por velocidad, para mantenerse constante, pues entonces el par del motor tiene que ser inferior que el par de la carga, ¿eh? Lo que estamos haciendo es un efecto de multiplicación del par, ¿eh? El multiplicador multiplica la velocidad a base de perder par. La reductora reduce la velocidad, pero multiplica el par, ¿no? Entonces, en este caso, el par motor, pues sigue siendo lo mismo, N1 partido por N2 por T sub L. Pero ahora el valor de T sub L es mucho mayor que el valor de T sub L. Bueno, dependiendo de la relación N1, N2, ¿vale? Bien. Esto del tren de engranajes es exactamente lo mismo que el caso del acoplamiento por polea o por cadena. Es exactamente lo mismo, ¿no? Si tenemos un eje de entrada y tenemos tenemos aquí el motor, tenemos una rueda de radio R1 y esto está acoplado con una polea o una cadena a otro sistema que tiene radio R2, pues entonces en la salida de este otro sistema, pues ahora lo que vamos a tener es que el producto omega m por R1 va a ser igual a omega L por R2 y que el par T sub m va a ser igual a R1 partido R2 por el par T sub L, ¿vale? Vamos a tener las mismas ecuaciones, ¿eh? O desde el punto de vista de la posición, tita m por R1 va a ser igual a tita L por R2. ¿Vale? Vamos a tener estas ecuaciones. Es lo mismo, pero hemos cambiado los dientes por el radio de las ruedas.
Vale. Control de potenciómetro. Vale. Un potenciómetro es una resistencia variable que tiene un borne de salida. Entonces, se alimenta con una tensión VCC y tiene una tensión de salida VA. Si R es la resistencia total del potenciómetro, pues en un momento dado, cuando tenemos ese eje en un punto concreto, está R, ¿no?, que es la suma de R1 más R2, y este será la salida del potenciómetro, ¿no?, V sub A. El potenciómetro pues tendrá un vástago conectado al potenciómetro, tendrá sus 3 bornas de salida, y entonces habremos girado un ángulo θ con respecto a la referencia del potenciómetro. Entonces, la tensión V sub A será la tensión VCC multiplicada por θ con respecto al ángulo máximo de giro del potenciómetro. O sea, la tensión de salida va a ser una fracción de la tensión de entrada multiplicada por ese ángulo. ¿Cuál será el ángulo máximo? Pues bueno, la mayor parte de los potenciómetros, este ángulo máximo es aproximadamente unos 270 grados. Es el ángulo máximo de giro de los potenciómetros de una vuelta. Aunque ya sabéis que hay potenciómetros multivuelta que giran hasta 10 vueltas, ¿vale? Entonces, pues podríamos ir modificando este ángulo máximo en función del valor del potenciómetro que tuviéramos. El caso de la cremallera y piñón tenemos una rueda dentada que se mueve por encima de un piñón, ¿vale? Entonces, la rueda dentada gira un ángulo θ y el piñón se desplaza. A ver, si gira así, el piñón se desplaza hacia allá una distancia X, ¿vale? Pues bueno, pues si el radio de la rueda es R, la relación entre ambos es que la distancia X es R por el ángulo θ. Y otro caso es el del tornillo sin fin, que es parecido, ¿no? Tenemos el tornillo sin fin y tenemos aquí una tuerca
en el tornillo sin fin. Entonces, cuando giramos un ángulo θ, la tuerca se desplaza una distancia X, ¿vale? Bueno, pues entonces, si θ gira una vuelta, gira 2 pi radianes, la distancia X se mueve P, bueno, P es el paso del tornillo sin fin. En fin. De tal manera que si en vez de una distancia 2pi giramos θ, pues se mueve una distancia X, ¿no? En vez del el paso. Entonces, el valor de X será θ por el paso del tornillo partido por 2pi. ¿Vale? Vale, pues estos serán ecuaciones o sistemas mecánicos que podríamos tener acoplado a lo que sería el motor y que modificarían el comportamiento del motor, su función de transferencia. Porque claro, lo que hay que calcular es la función de transferencia global del sistema. O sea, si tenemos un motor acoplado a una caja reductora y esto a su vez pues moviendo una carga de un determinado momento de inercia y coeficiente de rozamiento viscoso, pues entonces habrá que tener en cuenta todo este sistema a la hora de determinar la función de transferencia, pues por ejemplo, ángulo de la carga y aquí pues tensión de alimentación del motor. ¿Vale? Será el sistema que habrá que considerar. Otro elemento que utilizamos mucho a la hora de trabajar con modelos matemáticos de las funciones de transferencia y de los sistemas serían los modelos de diagramas de bloques. Un modelo de diagrama de bloques es representar las funciones de transferencia como cajas donde tenemos una variable de salida y una variable de entrada, ¿no? Entonces, la función de transferencia de esta caja GDS pues será la variable de salida partido por la variable de entrada. Entonces, podemos hacer diagramas de cajas complejos, pues yo qué sé, y calcular pues cuál sería la función de transferencia del conjunto. Bueno, estoy poniendo cosas que no tienen mucho sentido, pero porque veamos que sumadores, restadores, ¿vale?
Entonces tendríamos una salida IDS partido por una entrada XDS y el objetivo sería calcular cuál es la función de transferencia del conjunto, porque cada una de estas cajas podía representar un subsistema de un sistema más complejo, ¿sí? Que es lo que se suele hacer para realizar un análisis más sencillo. Pues entonces analizamos partes del sistema y luego hacemos un diagrama de cajas que nos permita modelar en su conjunto todo el sistema. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las reglas de combinación de estas cajas, de estos diagramas de bloques? ¿Vale? Bueno, pues si tengo dos cajas en serie, una detrás de otra, cada una con una función de transferencia G sub 1 o G sub 2, esto es equivalente a una única caja cuya función de transferencia sea el producto de las dos funciones de transferencia que estaban en serie. O sea, digamos, tenemos cajas, ¿no? Cajas que representan la función de transferencia de un subsistema y tenemos sumadores que lo que hacen es ir sumando las señales que tenemos en la salida de algunas de las cajas. Entonces, vale, esto que hemos dicho sería una combinación serie. ¿Vale? Bien, ya vamos a ver el adelanto de un sumador. Vale. Entonces, tenemos un sumador que puede tener que en esta rama es, por ejemplo, positiva y en esta rama pues puede ser positivo o negativo y conectado a una caja. Entonces, esto será X3, X1, X2, o sea, X3. Si por ejemplo es suma, es 1 que es 1 más X2 por G. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando adelantamos el sumador? ¿Cómo nos quedará el sistema al adelantar el sumador? Bueno, pues entonces tendremos que vendrá por aquí X1, aquí tendremos G. Entonces aquí tendremos el sumador que viene por aquí positivo, que viene por aquí positivo o negativo. Y esta sería la función X3, ¿vale? Bueno, si yo no hago nada por evitarlo, lo que tengo ahora aquí es X3 por X1 por G, más lo que me venga por la otra rama. Pues claro, para que sea lo mismo que yo tenía aquí, tengo que añadir aquí también G y X2. Vale, pues entonces ahora ya sí que es igual, ¿vale? Entonces si adelantamos el sumador, en el lazo de realimentación, en este lazo de realimentación que venía por aquí, tenemos que añadir la función de transferencia G. Bueno, pues quien dice adelanto del sumador
podemos hablar también del atraso del sumador. O sea, yo tengo una función g que por aquí viene positivo y por aquí viene positivo negativo. ¿Vale? Si lo que quiero hacer ahora es cambiar este sentido, pues claro, esto tiene que ser x1 1 partido por g, x2 y g, x3, ¿vale? Esta será la transformación que tenemos que hacer si queremos atrasar el sumador en vez de adelantarlo. Vale. Vamos a suponer que tenemos una entrada x1, una salida x2 y aquí tenemos una conexión x3 que queremos llevar hacia atrás, hacia el punto anterior. Pues entonces esto será lo mismo que x1, g, x2, g, x3. ¿Vale? Será lo mismo que esto. ¿No? Vale, pues lo contrario, movimiento de una conexión de entrada si yo tengo ahora g, tengo x1 y salía de aquí x1 y ahora estamos en x2, la transformación que yo hago es tengo g, tengo x1, tengo x2 y ahora tengo aquí 1 partido por g para poder volver a tener x1. ¿Vale? Y por último sería el lazo de realimentación. ¿Vale? Que este es el más importante de todos. Vamos a ponerlo por separado. Tenemos dos casos. Tenemos realimentación positiva. Tenemos una función g y una función de realimentación h. X e y. Pues entonces y partido por x será igual a g partido 1 menos g por h. ¿Vale? Este será el caso de realimentación
positiva. Que es el caso raro. El caso normal será este. ¿Vale? Que será el caso de realimentación negativa. ¿Vale? Vamos a buscar un ejemplo de un examen. Este. ¿Vale? Pues bueno, pues el enunciado sería obtener la función de transferencia y partido por R y de ese partido por R de S de este sistema de cajas. ¿Vale? Vale. Bien. Entonces, tenemos que buscar subsistemas que podamos resolver de una forma sencilla, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta parte, la que ahora marco en amarillo, tenemos este nudo ahí con un sumador, dos restadores. Bueno, esto casi mejor que lo olvidamos de momento, ¿eh? Pero aquí, en esta otra parte, tenemos un trozo sencillo, porque responde precisamente con este esquema que acabamos de escribir aquí, el sistema de la realimentación. Pero la función h, esta función h, es igual a 1. Es el caso que se llama de realimentación unitaria. ¿Vale? Que es más sencillo. Bueno, pues entonces, aplicando este principio, ¿no? En ese módulo, lo que sabemos es que si a esto le llamamos A y a esto le llamamos B, salida y entrada de este sistema, pues A partido por B será la función G partido 1 más G por H. Pero la realimentación hemos dicho que es 1, es unitaria. O sea, será 10 partido S más 6, 1 más 10 partido S más 6. ¿Vale? Entonces, en el denominador tenemos que sacar factor, o sea, denominador común SS más 6, y entonces esto será S por S más 6 más 10. Y en el numerador tendremos 10 S más 6. Bueno, entonces esto es 10 S más 6 y al denominador le damos la vuelta. S más 6 partido 10 más S más 6. Quitamos esto y nos queda 10 partido 10 más S
S más 6. ¿Vale? Bien, quiero que os fijéis un momento en esta expresión que hemos obtenido como resultado, porque aunque la operación, fijaros que ha sido así un poco complicada, el resultado no lo es tanto. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Antes de aplicar la regla del bucle, ¿no? A esto que hemos hecho se le llama aplicar la regla lo hemos puesto antes, que le llamaba yo regla del bucle, lazo de alimentación o también regla del bucle. ¿Vale? Antes de aplicar esta regla del bucle, teníamos el numerador, que el numerador vale 10. Y teníamos el denominador. El denominador vale S más 6. Entonces, al final de aplicar la regla del bucle, ¿qué nos ha quedado? El numerador nos ha quedado el mismo. ¿Y el denominador qué nos ha quedado? El denominador nos ha quedado el denominador que teníamos más el numerador. Bueno, pues en los casos de realimentación unitaria, cuando h sea 1, podemos saltarnos toda esta operación y pasar directamente al resultado, ¿vale? Porque va a dar siempre ese mismo resultado. Bueno, pues ahora podemos reescribir el dibujo del diagrama con este nuevo bloque que hemos simplificado. 10, 10 más S, S más 6, ¿vale? Y esto está conectado a RS y está conectado aquí a este sumador con este restador. Bueno, cuando tenemos sumadores, claro, un sumador es un sistema lineal que cumple las propiedades asociativa y conmutativa. Si es un sistema lineal, tiene que cumplir estas dos propiedades. Así que este sumador, un sumador que sea más, menos, menos, lo podemos separar en dos sumadores. Al final el resultado es lo mismo, ¿no? A, B, C, D, pues D tiene que ser igual a menos B menos C. Entonces tenemos A, B, C, D. Aquí que tenemos A menos B y D será A menos B menos C, ¿vale? O sea, exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en el sumador podemos aplicar esas propiedades asociativas o conmutativa. ¿Qué significaría? Aquí hemos aplicado la propiedad asociativa. Conmutativa, ¿qué significaría? Que si le damos la vuelta, cambiamos este sumador por este otro sumador, el resultado tenía que ser exactamente el mismo, ¿vale? No tenía que cambiar. Bueno, pues aplicando este criterio, podemos redibujar el circuito de arriba de esta otra forma.
Vale, pues ahora tiene una pinta mucho más sencilla, porque este parte de aquí vuelve a ser la regla del bucle de realimentación negativa. Entonces, por tanto, podemos decir que este trozo de aquí será equivalente a una caja donde hemos aplicado la regla del bucle. Entonces, ¿qué sabemos que ocurre cuando aplicamos la regla del bucle con realimentación unitaria? H igual a 1. Que el numerador se queda como está y que el denominador es la suma del numerador más el denominador. O sea, s cuadrado más 3s más 2 más 5. Pues s cuadrado más 3s más 7. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenemos en este bucle? Pues que esto, la señal que tengamos aquí, vamos a llamarle a sub s. A sub s es R sub s, esta la vamos a llamar G sub 1 por G sub 1 menos R sub s, porque nos llega menos R sub s, porque nos llega a la salida del sumador, nos llega por la entrada positiva R sub s multiplicado por G sub 1 y por la entrada negativa directamente la señal R sub s, ¿vale? Así que ¿cuál será la función de transferencia de este bloque? A sub s partido por rs, pues será G sub 1 menos 1. O sea, esta parte simplemente se está restando, ¿vale? Así que aquí lo que tendremos es la caja 10 partido 10 más s más 6 menos 1. Menos 1. Conectado a esta caja y conectado a RS. Así que al final, la función de transferencia conjunto de los dos, como son dos módulos en serie, será el producto de ambos. Será 5s cuadrado más 3s más 7 por 10 más s más 6 menos 1. ¿Vale? Este será el resultado del sistema. ¿Vale? Pues bueno, como estos ejercicios en la colección de exámenes, pues hay muchos para ensayar. Vamos a buscar de la colección de exámenes. A ver, un momento. Sí, vale, ya está. No, que iba a ver si nos faltaba algo más de explicar del tema 2, pero ya la teoría ya la hemos explicado toda. A ver si... A ver si encuentro la colección de exámenes. ¿No? ¿No hay nada aquí? ¿No? Y buscamos un examen. A ver, los últimos accedidos. No.
Exámenes. ¿Dónde estaba la recopilación de exámenes? Aquí está la recopilación de exámenes. Bien, vamos a ver. Mira, este es uno facilito. Sistema de tracción de un vehículo guiado por un motor eléctrico controlado por inducido. Y entonces es obtener la función de transferencia omega con respecto a VA, velocidad del eje de la rueda con respecto a la tensión del inducido. Una rueda de masa M con momento de inercia un medio de M por R cuadrado, R el radio de la rueda, y consideramos despreciable J sub M momento de inercia del motor y B sub R coeficiente de rozamientos de todo el sistema. Vale. Vamos a hacer un recorte para pegar esto en la pizarra, este enunciado, y wow, qué pequeño. Vale. Vale. Bueno, pues entonces, motor controlado por inducido. Entonces tenemos que poner el esquema de conexión de el control del motor controlado por inducido. Bueno, no RL, V sub A, I sub A, V sub B, fuerza contra electromotriz, y esto mueve los engranajes. Vamos a, por llamarle igual que le hemos llamado antes, vamos a llamarle N1 a la entrada y N2 a la salida, y esto mueve la rueda del vehículo, que esta rueda pues tiene radio R y masa M. Momento de inercia de esta rueda, un medio de M por R al cuadrado. Será el movimiento de... Consideramos el momento de inercia del rotor nulo, el coeficiente de rozamiento viscoso del rotor nulo, el coeficiente de rozamiento viscoso de la carga nulo. No hay rozamiento. Vale. Pues entonces, ¿qué plantearíamos? Planteamos siempre las ecuaciones eléctricas, en primer lugar. Que las ecuaciones eléctricas son siempre las mismas, no cambian, porque es o el motor controlado por inducido o el motor controlado por inductor. Son siempre las mismas ecuaciones. Entonces tendremos V sub A es igual a I sub A por R más LS más VB. VB es igual a K sub M por omega sub M, velocidad de giro del motor, y omega, simplemente omega, velocidad de giro de la carga, ¿vale? Y el par motor desde el punto de vista eléctrico será, no, perdón, aquí me he equivocado, K sub B, la constante de fuerza contra la electromotriz, K sub M por la corriente I sub. Vale. Y por otra parte, las ecuaciones mecánicas. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en la parte de las ecuaciones mecánicas
¿qué tenemos? Que el par motor se reparte como la suma de los pares, ¿no? Y tendríamos el par debido al giro del rotor, que sería la velocidad de giro del motor por el momento de inercia del rotor multiplicado por S más el coeficiente de rozamiento viscoso del rotor. Este hemos dicho que en este caso es 0 y este en este caso es 0. Y tendríamos el par de la rueda, que será la velocidad de giro de la rueda por el momento de inercia de la rueda multiplicado por S más el coeficiente de, vamos a llamarle J sub C, momento de inercia de la carga, más el coeficiente de rozamiento viscoso de la carga, que en este caso hemos dicho que lo consideramos nulo, ¿no? Y el par, el momento de inercia de la carga será 1/2 de la masa de la rueda por el radio al cuadrado. Vale. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos el sistema de ruedas dentadas. ¿Cómo funcionaba el sistema de ruedas dentadas? Bueno, pues vamos a mirar lo que nos hemos escrito aquí antes, mucho antes, ¿no? De cómo era una reductora, porque en este caso es una reductora, que la velocidad por el número de dientes de entrada es igual a la velocidad por el número de dientes de salida, ¿no? Y que el par es el par de entrada por el número de dientes de salida es, o sea, el par es inverso, ¿no? El T sub M por N2 es igual a T sub L por N1. ¿Vale? Venga. Pues entonces, vale, pues entonces hemos dicho que omega M por N1 es igual a omega por N2 y que el par en el eje del motor por N2 es igual al par en la carga por N1. ¿Vale? Bien. Bueno, el par, vamos a llamarle de la rueda por N1. ¿Vale? Bien, y ahora tenemos que hacer unos cambios, porque donde tengamos omega m, tenemos que expresarlo como omega, la velocidad de salida del sistema. Y donde tengamos el par de la rueda, tenemos que expresarlo como el par motor para poder comparar con las ecuaciones eléctricas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el par total, ¿no? Nuestro par total, que será este sumatorio de pares, tenemos que ponerlo expresado, con respecto al eje del motor. ¿Vale? Bien, entonces, el par del rotor ya estaría expresado con respecto al eje del motor, o sea, sería omega m
por JRS más B sub R, que es 0, pero lo pongo para que os quede claro cómo se haría en un caso en el que sí que estuviera, ¿no? Y esto es 0 y esto es 0, ¿vale? Más, claro, el par de la rueda, pero el par de la rueda, el par de la rueda, ¿cómo es con respecto al par T sub M? Pues el par de la rueda el par de la rueda por N1 partido por N2 es igual al par T sub M, ¿vale? O sea, tengo que multiplicar por N1 partido por N2 para que me quede en función, o sea, en visto desde el eje del motor. Entonces era N1 partido por N2 por omega por JCS más B sub C. Y este es nulo, ¿vale? Y este será el par visto desde el eje del motor. Eso es. Y por otra parte, donde yo pongo la velocidad omega m, yo tendré que expresarlo en forma de omega. Entonces, omega m será omega por n2 partido por n1. O sea que esto quedará como K sub B por omega n2 partido n1. Así que las ecuaciones eléctricas, vamos a escribirlas aquí a la derecha, tendré V sub A es igual a I sub A R más LS más K sub B omega N2 partido N1 y el par T sub M eléctrico será K sub M por VA menos K sub B omega N2 partido N1 partido R más LS. ¿Vale? Esta será la parte eléctrica del par. Y la parte mecánica, pues es la que hemos obtenido aquí abajo, ¿vale? Así que ahora ya lo único que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones 1 y 2 y obtendremos la función de transferencia que buscamos. O sea, K sub M V sub A menos K sub B omega N2 partido N1 partido R más LS es igual a N1 partido N2 omega JC, bueno, que JC es un medio, eso es omega, un medio de M por R al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya solo queda que agrupemos. Entonces, K sub M por VA menos K sub M, K sub B omega N2 partido N1 es igual a R más LS N1 partido N2 omega
1 medio de mr al cuadrado. Tengo que pasar la omega al otro lado. K sub m v sub a es igual a omega que multiplica a K sub m K sub b n2 partido n1 más r más ls n1 partido n2 1 medio de mr al cuadrado. Y la velocidad omega partido por VA será K sub m partido por K sub m, K sub b, n2, n1 más r más ls, n1, n2, 1 medio de m por r al cuadrado, ¿vale? Y esta será la función de transferencia que buscábamos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Queréis alguno vivo o os habéis ido todos corriendo a desmatricular? Ya sabéis, es mejor desmatricularse a tiempo que no fracasar. Bien. Bueno, como nos sobra algo de tiempo, vamos a hacer también algún ejercicio más de estos de operacionales, de los que hicimos el otro día. De estos. Uno que lleve bobina, que estos no hemos hecho ninguno. Vale, este lo que no sé es ya de qué fecha de examen era, pero bueno, es un ejercicio típico de estos. De nuevo, el problema consiste en determinar cuál es la función de transferencia, o sea, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, utilizando la variable de Laplace. Bien. Bueno, pues primero, ¿tenemos realimentación negativa? Es un circuito que podemos analizar porque tiene realimentación negativa. Pues bueno, si os fijáis, entre el borne de salida y la entrada negativa, pues tenemos la resistencia R2 y la bobina L1. O sea que sí, podemos indicar que hay una realimentación negativa. Entonces, si hay realimentación negativa, se puede aplicar el principio de cortocircuito virtual. Esta pata está cortocircuitada con esta, la intensidad por aquí es 0, la intensidad por aquí es 0, ¿vale? Por lo tanto, si esto es masa, pues esta pata está a 0 voltios, no tiene tensión. Bien, tenemos que pintar las intensidades. I sub 1, y ahora vamos a tener por aquí I sub 2 y por aquí I sub 3. ¿Vale? Y que desconocemos la tensión en este punto. Vamos a llamarle V sub A. ¿Vale? Bueno, pues entonces planteamos el sistema de ecuaciones.
de corrientes del nudo. Nuestro nudo principal será este. I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Y ahora escribimos ecuaciones que representen a estas intensidades. Pues bueno, la intensidad I sub 1, desde el punto de vista de la resistencia R1, será VI menos VA partido R1. Pero I sub 1 también lo podemos ver desde el punto de vista del condensador. Será C diferencial de V sub A menos 0 con respecto al tiempo. Suponiendo condiciones iniciales nulas, o sea que en el instante 0 la intensidad I sub 1 es 0, podemos escribir esto como C por S por V sub A. Con el menos 0 pues ya no lo pongo. ¿Vale? I sub 2 pues es la intensidad en una bobina. Es 1 partido por L por la integral entre menos infinito y t de v de t diferencial de t. ¿Y cuánto vale v de t? 0 menos v0 por diferencial de t. Será lo que valga esta intensidad. Como las condiciones iniciales son nulas, la integral entre menos infinito y 0 de v de 0 diferencial de t será 0. No tendríamos una diferencia de potencial previa en la bobina antes de conectar el circuito. Entonces, la I sub 2 será menos V sub 0 partido LS. E I sub 3 será 0 menos V0 partido R2. Vale. Bueno, pues estaría todo muy bonito si no tuviéramos VA. Pues entonces me interesa de estas dos ecuaciones hacer desaparecer VA. No quiero tener VA. Bueno, pues lo fácil parece de la segunda ecuación I sub 1 es igual a CSVA, sustituirla en la primera. VA será igual a I sub 1 partido CS. Y ahora en la primera ecuación tenemos, vamos a mover esto un poco, I sub 1 es igual a V sub I partido R1 menos V sub A partido R1, o sea, V sub I partido R1 menos I sub 1 partido R1 CS. Vale, pasamos el I sub 1 a la izquierda y nos quedará I sub 1 más I sub 1 partido R1 CS es igual a VI partido R1. Y ahora I sub 1, bueno, vamos a hacer un paso previo, 1 más 1 partido R1 CS es igual a VI partido R1. Y sacamos denominador común, I sub 1 R1 CS más 1 partido R1 CS es igual a VI partido R1. Bueno, os quito el R1 y el R1 y ahora ya sí, I sub 1 es V sub I CS partido 1 más R1 CS. Vale, y ahora ya puedo sustituir todo en la ecuación del nudo. Ya tengo I sub 1, I sub 2 e I sub 3, que ya no depende de más que de VO y VI, que es lo que me interesa. Vale, entonces esta ecuación 1 será V sub I CS partido 1 más R1 CS es igual a
menos V0 partido LS menos V0 partido R2. VI CS1 más R1CS es igual a menos V0 y R2LS R2 más LS. Así que V0 partido por VI, que es lo que yo quería, será CS CR2LS cuadrado partido R2 más LS 1 más R1CS. ¿Vale? Será la función de transferencia del circuito. ¿Vale? Interesante. Se ha quedado un sistema con un polo doble. Y con un 0 en el... Bueno, da igual. Bueno, pues esta sería la función de transferencia, ¿vale? Si simulamos este circuito, el 99% de estos circuitos que me invento no funcionan para nada. Bueno, vale. Abrimos el MATLAB y escribimos, por ejemplo, R1 igual a 10.000 ohmios. Lo estoy poniendo todo al tuntún, ¿eh? R2 igual a R2, bueno, 1000 ohmios, R2 partido por R1 sería más o menos la ganancia. Entonces vamos a poner una ganancia de 10, 10.000 partido por 1000, y ahora el condensador C, vamos a ponerlo pues 0,00001, eso sería 10 microfaradios. 10 microfaradios, y la bobina vamos a ponerla 0,010 milihenrios. Venga, entonces el numerador de la función de transferencia es términos que multiplican al S cuadrado. Pues es C por R2, no doy ni una, por R2 por L. Y tienen que ser, esto es Unix, o sea, cuando estáis ejecutando MATLAB o tal, pensar que estáis trabajando en Unix, igual que hacéis las cosas en Unix. Entonces, las mayúsculas y las minúsculas son diferentes, ¿vale? Término en S cuadrado, C, R2, L, término en S, 0, en S, término en S elevado a 0, término independiente de la ecuación, 0, ¿vale? El denominador es el producto de convolución. Cuando tengo que multiplicar dos términos, entonces eso es el producto de convolución. Entonces, el primer término es el término. ¿Cuál es el término que multiplica la S? La L. ¿Cuál es el término independiente? R2. Y el segundo término es
¿Cuál es el término que multiplica la S? R1 por C. ¿Cuál es el término independiente? 1. ¿Vale? Como son es un vector, son los elementos de la ecuación en S, van entre corchetes. El producto de convolución es una función. Entonces los parámetros se pasan entre paréntesis. El primer parámetro es el R2, el segundo parámetro es R1C1. ¿Vale? Venga. Entonces el sistema es la función de transferencia del numerador partido por el denominador. Este no lo voy a poner punto y coma, a ver qué es lo que es. ¿Vale? A ver si hemos acertado al escribir la ecuación. Y ahora vamos a simular, por ejemplo, cuál sería la salida del sistema ante una entrada de tipo escalón unitario. Vale, pues ejecutamos este programa y nos pregunta ¿qué quieres? Bueno, pues vamos a llamarle filtro operacional 1. Vale, y guardamos. Vale, la función pues es 0,01 s cuadrado y s cuadrado tal. Bueno, pues es un filtro que no ha funcionado muy mal. Cuando hay una variación de señal, me deja pasar esa variación de la señal y al final la anula. O sea, es un filtro que desacopla en corriente continua, la corriente continua se la carga y pasa altos. Vale. Para ver mejor cómo funcionan los filtros, los diagramas de Bode suelen ser el método ideal de calcular un... Esto era con almohadilla, con arroba, no. Tanto por ciento era, eso es. Bode, cis, el diagrama de Bode nos ayuda a ver cómo es la respuesta temporal de los filtros. Pues lo corremos, el diagrama de Bode, y vemos así que no sé, muy estable no me parece este circuito. Al final es un filtro pasa altos, deja pasar las frecuencias elevadas y las frecuencias pequeñas se las come. Claro, este filtro es totalmente falso porque dice que contra más alta es la frecuencia, más alta es la ganancia. Pues bueno, eso puede ser verdad, pero al final el amplificador operacional, su comportamiento es que tiene un ancho de banda limitado. O sea, esto será verdad hasta que lleguemos al ancho de banda del amplificador operacional y entonces la ganancia empezará a caer. Ya no podrá ganar tanta tensión. Bueno, vale, pues entonces pues, más o menos funciona. A veces me invento circuitos que luego no te pones a probarlos y no funcionan para nada. Preguntas, cosas. Hoy ha sido un día intenso. Hacemos un poco de recapitulación. ¿Vale? O sea, hoy hemos visto el modelo matemático de el motor de corriente continua controlado por inductor, el modelo matemático del control del motor de corriente continua controlado por inducido, que sería el más común. Uno de imanes permanentes, por ejemplo, pues tendría este comportamiento.
el comportamiento de los trenes de engranaje, de los acoplamientos de polea, el control de potenciómetro, acoplamiento de cremallera piñón, acoplamiento de tornillos sin fin. Cómo se trabajan los diagramas de cajas, los diagramas de bloques, cuáles serían las combinaciones que podríamos utilizar para simplificar esos diagramas de bloques. Hemos hecho un ejercicio de estos diagramas de cajas. Hemos hecho otro ejercicio de un sistema más o menos realista o más o menos complejo, ¿no? Del motor conectado a una rueda. Y hemos hecho, para acabar, otro circuito de amplificadores operacionales como los que hicimos el martes pasado. ¿Vale? Venga. Sí, puedo subir la pizarra. Ejercicios resueltos. Fundamentos de automática. Llamarle pizarra. ¿Qué día es hoy? Hoy es día 3. Pizarra 3 del 3. Es del 3 del 2021. Vale, ya está subida. Os recuerdo que el examen de este primer parcial es el día 25. ¿Cómo son los exámenes? Pues mira, este sería un examen de la convocatoria de septiembre, que es muy parecido. Entonces es hacer cálculo de un cálculo de una transformada inversa de Laplace por el método de Heaviside. Vale. Si no me acuerdo, me lo recordáis. Una función de transferencia de un circuito de operacionales, una función de transferencia de un circuito de motor y un cálculo de circuito de cajas, ¿vale? O sea, todas las cosas que van a ser ejercicios del examen ya las hemos visto, ¿vale? Para este examen del día 25 del primer parcial. Seguiremos avanzando en la materia, pero no va a haber cosas nuevas. Bueno, este año estoy tentado de añadir un nuevo tipo de ejercicio que es la linealización de sistemas. Entonces, pues ya os plantearé algunos problemas de linealización para que vayáis practicando. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos el viernes, que lo que haremos es profundizar